¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos una vez más a este su espacio, la alegría alegrísima del Evangelio. Buenos días, ¿cómo están? Un abrazo grande, él no me da campo. Ahora saludo yo, mentira. ¿Cómo estás, muchachos? Bien, bien, chévere. Un abrazo Excelente. grande para todos. Pura vida. Pura vida. La alegría alegrísima del Evangelio. Así es que gusto volver a encontrarnos y tener la oportunidad de poder entrar en el pensamiento del Papa Francisco. Sí. En en lo que él quiere hacernos sentir de lo que nos estamos perdiendo, porque tenemos tantas cosas encima de nosotros que nos tienen bien distraídos, que nos estamos perdiendo de la alegría alegrísima del Evangelio. Claro, claro. Pues qué alegría encontrarnos aquí. ¿Cuántos años tenemos de estar grabando esto? ¿Un par de años o no? ¿O un año? Comenzamos antes de la pandemia. Sí, antes de la pandemia. ¿Verdad? Más de 2 años, casi 3. Ah, caray. Sí, bueno, en fin. Suponemos que como 3 años. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. Yo no me despido todavía, pero yo voy a salir de aquí. Entonces va a seguir después el padre Oscar Barrera, que ustedes conocen también, porque alguna vez él grabó algunos programas aquí. Sí, Parece que sí, ¿eh? Sí. Pero no, yo creo que muy pronto ya yo me tengo que ir despidiendo, porque yo fui destinado para otra misión, en otro lugar, en Nicaragua. Que no es temporal. Que no es temporal, no lo sabemos, pues que eso siempre va cambiando. Pero sí les pido por favor a todos ustedes que nos pongan en oración al equipo que vamos para Nicaragua, porque Nicaragua está en una situación bastante crítica en la relación de unos con otros, ¿verdad? En fin, para que nos pongan en oración, ¿verdad? Así es. Bueno, pues vamos a invitarles a ustedes que oremos por el Padre Joaquín en esta misión que llevan a Nicaragua, y que esto no se detenga. Que no, esto no se va a detener. Esto no se detenga. Ojalá el Padre Oscar lo podamos tener nuevamente pronto con y el nosotros. Padre Álvaro, son 2 sacerdotes que vienen. Ajá. Y, o sea, son los 2 que van a quedar en Usulután. Sí, exacto. Ok. En el centro bíblico. Y que puedan tomar ellos también como parte de su misión acá en Usulután, ¿no? La evangelización, la formación también para nosotros a través de el estudio de este documento, y que después vengamos con otro documento, ¿no? Así, ¿verdad? Padre, pero usted muy bien, ha estado muy bien. Muy bien, sí, preparándome para esta misión. Ustedes recen bastante por nosotros. Okay. Pero muy bien, sí, gracias a Dios. Sí. Bueno. Ahorita voy a estar en unos días en vacaciones con mi mamá y después ya regreso para la salida, ¿verdad? Así es que nos veremos tal vez todavía por aquí para algún programa. Se le va a extrañar, Padre. Sí, yo también. Pero bueno, yo voy feliz, yo voy voluntario en alguna medida, porque digamos, fue que sí, un poco así como estaban esperando un nuevo equipo. Sí. Pura vida. Oramos, Padre. Oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias y te bendecimos, Señor Jesús, por tu amor, por tu misericordia, por todas tus bendiciones, por la gracia que nos das cada día de escuchar tu mensaje, de caminar junto a ti, de caminar en comunidad. Envíanos tu Espíritu Santo para que nos vaya guiando, iluminando, fortaleciendo y acompañando cada día. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a estudiar 2 numerales que nos hablan sobre la homilía. Sobre la homilía, mire usted, ¿Sí? Qué bonito. Sí. La homilía que, bueno, o sea, esto va dirigido especialmente a ustedes los sacerdotes. Bueno, también hay muchos delegados de la palabra que predican. Ajá. Y digamos, dentro de los grupos a veces hay muchos que también tienen este don del predicar o esta misión también. Sí, pero en principio el ojo va a estar puesto de hecho, todo el libro, La Alegría del Evangelio, está puesto para los evangelizadores. En este caso, evangelizadores presbíteros o los que, digamos, presiden las celebraciones de la palabra o de la Eucaristía, por supuesto, claro. Sí. Ok, bueno, entonces... Pero no, sería muy bonito que lo enlazáramos. Estábamos hablando
mucho de los temas de la cultura, de la educación, de las universidades, y terminaba diciendo en los números anteriores que encontrar espacios, lugares y métodos, decía, y métodos, encontrar lugares, espacios y métodos, cómo lograr evangelizar mejor, ¿verdad? Dentro de estos, una forma de evangelización es la homilía, ¿verdad? Sí, pero digamos, es muy bonito porque nos enlaza con una gran variedad de posibilidades, ¿verdad? Sí, considerando también que este capítulo tercero, ¿no? Sí. Es sobre el anuncio del Evangelio, ¿no? Es ya evangelización, Sí. Anuncio del Evangelio. Anuncio sí, del Evangelio, entonces para que terminemos de aterrizar en esto de Es verdad. del temita, de la homilía, Sí. de la predicación. ¿Lo lee, padre? Sí, señor, sí, está muy bien. Lo titula La homilía, número 135. Vamos a leer juntos 135 y 136, dado que están juntos, ¿verdad? Y son solo estos dos temas, solo estos dos números. Consideramos ahora la predicación dentro de la liturgia, que requiere una seria evaluación de parte de los pastores. Me detendré particularmente y hasta con cierta meticulosidad en la homilía y su preparación, porque son muchos los reclamos que se dirigen en relación con este gran ministerio y no podemos hacer oídos sordos. La homilía es la piedra de toque, caray, muy bien, la piedra de toque para evaluar la cercanía y la capacidad de encuentro de un pastor con su pueblo. De hecho, sabemos que los fieles le dan mucha importancia y ellos, como los mismos ministros ordenados, muchas veces sufren, unos al escuchar y otros al predicar. Es triste que sea así, dice el Papa. La homilía puede ser realmente una intensa y feliz experiencia del Espíritu, un reconfortante encuentro con la palabra, una fuente constante de renovación y de crecimiento. Seguimos con el 136. 136. Renovemos nuestra confianza en la predicación, que se funda en la convicción de que es Dios quien quiere llegar a los demás a través del predicador y de que Él despliega su poder a través de la palabra humana. San Pablo habla con fuerza sobre la necesidad de predicar, porque el Señor ha querido llegar a los demás también mediante nuestra palabra. Romanos 10, 14, 17. Con la palabra, nuestro Señor se ganó el corazón de la gente. Venían a escuchar de todas partes. Se quedaban maravillados, bebiendo sus enseñanzas. Marcos 6:2. Sentían que les hablaba como quien tiene autoridad. Marcos 1:27. Con la palabra, los apóstoles a los que instituyó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, atrajeron al seno de la iglesia a todos los pueblos. Qué bonito está. Muy bonito y muy bíblico. Muy bíblico, correcto. Muy bíblico, con muchas referencias bíblicas, sí. Sí. Bueno, qué bonito el que nos dice de que nosotros los laicos, sobre todo los laicos, los que escuchamos, entendamos este principio. Creo que eso nos haría a nosotros conectarnos más con la palabra, ¿no? Que es Dios mismo el que quiere hablarnos a través del sacerdote cuando en la homilía, o del pastor, el encargado del grupo de la comunidad cuando predica, ¿no? Claro, sí. Sí. De hecho, la razón primera de la homilía es hacer presente la palabra proclamada o iluminar la palabra proclamada. Tal vez podríamos decirlo así, iluminar la palabra proclamada, sobre todo en el sentido de que, digamos, es la relación con la palabra, es la escucha de la palabra, es la proclamación de la palabra la que hace o abre el espacio de la homilía o de la predicación. De hecho,
nosotros a veces tenemos, ¿cómo se llama? Como una tentación por darle a la homilía otros patrones o otras formas metodológicas. ¿Qué sé yo? A veces queremos darle una forma metodológica muy digamos, por ejemplo, catequética. Pero la homilía no es catequesis, es homilía, es diferente. O a veces le queremos dar una forma como de meditación silenciosa. No, la meditación es una cosa, la homilía es otra. O a veces queremos darle una forma, digamos, como muy, qué sé yo, como muy informal. Hay, por ejemplo, sacerdotes que lo hacen de modo muy informal y tal, y se quieren ganar la amistad de todos y tal. Pero no, esto es otra cosa, esto es para otros espacios. La homilía tiene sus propias características, su propio objetivo, su propio dinamismo y su propia metodología. O sea, por ejemplo, vamos a decirlo, primero que nada, bueno, ya vendrá en los números siguientes, lo que decía el padre, o sea, vamos a decirlo, no sé cuál sería la palabra, pero más bien, se origina de la misma palabra proclamada. O sea, yo no puedo llegar, por ejemplo, y proclamar el Evangelio y después leer una catequesis de cualquier otro tema y tal, no, porque no está enlazado con la palabra. Pero puede ser, padre, porque yo sí he visto que, por ejemplo, celebramos hoy el día de San Agustín, digamos. Sí. Se lee el Evangelio, pero digamos, el sacerdote obvia el Evangelio y habla sobre la vida de San Agustín. Yo he visto que algunos sí lo hacen. Claro, pero normalmente el Evangelio va enlazado con la persona, por ejemplo, cuando eso es San Agustín, cuando la liturgia normalmente no se lee la ordinaria, se lee especial, y por tanto el Evangelio hace referencia en alguna medida a la vida del santo. Entonces también está enlazado con la palabra. Lo que no puede pasar es que, por ejemplo, digamos, qué sé yo, que se proclama el Evangelio y el sacerdote o el tal lee una catequesis de cualquier otro tema de fuera, ¿ves? Porque se le ocurrió, no, esto no, porque no es catequesis, tiene que estar enlazado con la palabra, la homilía enlaza con la palabra, a no ser que, por ejemplo, ha pasado que el obispo del lugar o la conferencia episcopal ha mandado explícitamente que ese domingo se lea una catequesis específica, por ejemplo, por el tema político o por un tema muy específico, digamos, de cualquier cosa, ¿verdad? O sea, por ejemplo, que ha habido algún acontecimiento, un martirio o lo que sea, una situación extrema, entonces se hace una catequesis uniforme para todos y se lee en el momento de la homilía, pero eso es una cosa extraordinaria. Pero no, la homilía, por eso decíamos que no es exactamente catequesis, no. La catequesis tiene otro estilo y tiene otro... Más formativo. Es más formativo, sí, es más formativo y es más, digamos, como de proceso metodológico, digamos, increciendo. O sea, el primer tema tiene que ver con el primer tema va preparando el segundo y el tercero, o sea, es un proceso metodológico, eso es la catequesis, sí. O también, como lo decía antes, bueno, supongo que lo va a decir, yo creo que lo va a decir ahora o después en los números siguientes, tampoco es, digamos, una meditación. Por ejemplo, en algunos lugares he estado y entonces el padre dice, bueno, ahora nos quedamos todos en silencio, bueno, podría ser en otros momentos, pero nos quedamos todos en meditación, escuchando, sintiendo la palabra. Sí, eso se podría hacer, pero no un domingo, porque el domingo tiene un valor muy importante, la homilía, así como la liturgia toda completa, tiene valor muy importante, ¿verdad? Sí. Sí. Ahí, que usted decía que existe una metodología para la homilía. Sí, la metodología siempre, digamos, luego lo va a hablar el Papa muy clarito. Primero, la homilía tiene que partir o sacar ideas centrales de la liturgia, de la primera lectura o del Evangelio, de las dos. A veces incluso, por ejemplo, el domingo
hay una de las lecturas, ya sea la primera o la segunda, que está más enlazada con el Evangelio, la otra no tanto. Entonces esa referencia tiene que estar muy importante, de tal forma que yo no voy a poder preparar una homilía sin ni siquiera mencionar el Evangelio. O sea, eso sería una cosa... Un error. Claro, un error garrafal, porque el Evangelio, en principio, a no ser que sea, como decía usted antes, y tiene razón, en las fiestas muy grandes de santos o lo que sea, que puede ser que no tenga directamente que ver, pero en un domingo normal, el mensaje principal tiene necesariamente que venir de la palabra, No puede, por ejemplo, decir, digamos, qué sé yo, un sacerdote, bueno, les voy a contar un cuentecito, después de leer el Evangelio, cuento un cuentecito, y habló toda la homilía del cuentecito. Entonces, alguien le tendría que decir, Señor, espera un poquito, ¿podría enlazar algo, ese cuentecito, con la homilía? O no con la homilía, con la palabra proclamada, porque resulta que nosotros vinimos aquí a escuchar esa palabra y la palabra del domingo. Entonces, si usted va a hacer una referencia a un cuentecito, puede hacerlo, porque a veces es una forma metodológica, pero que inmediatamente se enlace con el mensaje del Evangelio. Entonces, primera cosa en la metodología de la homilía, bueno, luego lo vamos a hablar, es que tiene que ver o tiene que partir de la liturgia de la palabra. Tiene que partir. Sí. Segunda cosa, digamos, tiene que, voy a irme al final, o al final, toda homilía, después de todo el desarrollo, tiene que llevar siempre ofrece unas ideas importantes de evaluación personal o de crecimiento personal. Bueno, de crecimiento ya lo decía en el número, o sea, de ese crecimiento, ¿verdad? Sí. En el medio se puede desarrollar también, por ejemplo, todo lo que decíamos antes, los dinamismos que hay entre las frases del Evangelio y las frases de la primera lectura, las ideas centrales. Se puede hacer referencia bíblica como estas, referencias bíblicas, siempre a Jesús, o sea, todo esto, ¿no? Sí. Y por supuesto una homilía entonces está pensada para eso, iluminar un poco la palabra y, bueno, y después otra cosa, que tiene que ser también una razón metodológica importante, tiene que ver con la comunidad. O sea, yo tengo que dirigirme a la comunidad, y la comunidad tiene que encontrar un enlace entre la homilía y la palabra que le sirva para su crecimiento de comunidad. Esa parte hemos visto en muchas ocasiones que hace falta, ¿no? Sí. Que el sacerdote únicamente se dedica, digamos, como a analizar la historia, ¿no? Sí. Y lo que le dijo Jesús y los personajes. Y muy poca, aunque no, o sea, no se da en muchas ocasiones, pero sí se dan, de que el sacerdote no termina de aterrizar el Evangelio en la realidad de esa comunidad. Sí. Y se queda simple y sencillamente analizando, ¿no? Como teológicamente allá arriba, allá históricamente lo que pasó, ¿no? Sí. Entonces, pero cuesta. Y qué bonito es cuando el sacerdote nos traslada, ¿no?, a la vivencia de esa palabra. Por ejemplo, nosotros lo hemos comentado con mi esposa, ¿no?, que lamentablemente el padre Fabio lo trasladaron a Suchitoto, ¿no? Ya no lo vamos a atender, pero era una de las características propias del padre Fabio, que tenía una forma muy peculiar de que todo lo que él hablaba sobre el Evangelio, lo que habla sobre el Evangelio, lo aplica inmediatamente a la vida Perfecto. cotidiana, ¿no?, a la vida del matrimonio, a la vida del trabajo, y a esa realidad, pues. Sí. Y entonces se siente diferente, ¿no?, cuando la homilía va enraizada en el Evangelio, en la liturgia, pero al mismo tiempo enraizada en la vida cotidiana, ¿no? Claro, sí. Y entonces, de hecho yo no lo sé, luego lo va a desarrollar más, pero la homilía debería tener una pequeña burbujita teológica,
que pueda ser histórico, bíblico, analítico, analizar, una pequeña burbuja, digamos, teológica, digamos, referencias a algún tema teológico, referencias a la vida de Jesús, referencias a la cultura de Jesús, explicación sobre informaciones que da, que son importantes dar. ¿Sí? Una primera burbuja. Segundo, tiene que tener una burbuja existencial, o sea, cómo esto nos lleva a plantearnos, digamos, preguntas y tal, ¿verdad? Tercero, tiene que tener una burbuja, nosotros le decimos coyuntural. Coyuntural significa que enlace a toda la comunidad. Y cuarto, tiene que tener una burbuja que sea espiritual de crecimiento. Entonces todo esto tiene que tener. Lo que no puede pasar es que esta burbuja teológica sea muy grande y lo demás no se tomó en cuenta ni se desarrolló, ¿verdad? Entonces tiene que tener como todos esos elementos tan útiles. Entonces yo, por ejemplo, pienso, una homilía buena, bonita, que debe durar 10 minutos, a veces menos, ojalá no más, pero 10, 12 a lo sumo. Entonces que sean 3 minutitos para digamos, una referencia teológica, histórica, cultural de Jesús. Otros 3 minutitos para qué pregunta nos hace todo este evangelio y tal, lo existencial. Otros 3 minutitos para decir cómo está caminando esta comunidad, cómo esta comunidad necesita esta palabra o cómo se aplica a esta comunidad. Y otros 3 minutitos para decir qué necesitamos pedirle a Dios, en qué tenemos que crecer, qué necesitamos ir fortaleciendo en nuestra vida comunitaria. O sea, entonces serían 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos y ojalá 2 al final o 1, pero no más que eso, digamos, no más que eso. En cambio, aunque dependiendo de si el sacerdote hace todo eso, uno se queda picado de querer seguir escuchando, ¿no? Porque, sí, o sea, se le siente sabor, sí, y uno quiere claro, más. Pero el mismo Papa Francisco ha dicho que las homilías deben de ser así, de 10 minutos, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, en ese número dice el Papa, pone ahí una cosa que es como un análisis de la realidad. Lo dice, es triste que sea así. ¿Cómo? Que los ministros a veces sufren, unos al escuchar y el otros a predicar. Yo no sé, digamos, se sufre cuando, por ejemplo, digamos, ¿cuándo se sufre? ¿Cuándo sufre un predicador, por ejemplo? Cuando no está preparado. Cuando no está preparado, cuando no se ha preparado, cuando no ha orado, cuando no tiene las cosas claras, o bueno, ya no digamos lo que me ha pasado a mí alguna vez. Bueno, a mí me ha pasado de todo, ¿verdad? Pero que a veces uno preparó una lectura y resulta que era otra lectura por lo que sea, y entonces queda uno embancado, ¿verdad? Y entonces, claro, ahí es muy difícil porque hay que improvisar. Y a mí me gusta mucho la claridad. Entonces yo cuando me pasa eso, normalmente les digo a la gente, lo siento mucho, yo preparé otras lecturas y ustedes me hicieron trampa. Por tanto, vamos a intentar, o sea, para que la gente entienda que es diferente, porque yo no estaba preparado para eso. Me gusta mucho ir directo, o sea, con los cuernos delante, para que la gente entienda que o sea, no mentir haciéndoles creer que yo lo tenía todo preparado. No, en este caso no estaba preparado. Sí. ¿Y cuándo sufre el oyente? Ay, por ejemplo, sufre el oyente, y lo he visto yo, cuando un predicador está parado en el mismo sitio, desarrollando una homilía de 1 hora, con un tono de voz todo igual, sin ninguna altibajos, sin ninguna emoción, haciendo esto, repitiendo palabras con este tono y tal. Entonces hace sufrir muchísimo. Sí. Sí, también se sufre cuando uno detecta que el sacerdote no ha preparado. Sí, no, se Cuando sufre detecta, mucho. inclusive desde que comienza a leer
Se da cuenta que ni la había leído, la lectura. Ni la había leído, por Dios. Ay, Dios mío, sí, una vez me pasó a mí. Ni la había leído, porque cuando el sacerdote ha leído, ya la modula. Se siente, pues se siente, ¿no? Y ahí comienza a sufrir la persona que ha llegado, ¿no? Y eso de alguna manera es perjudicial para lo que estamos celebrando, porque se supone que uno debe de salir fortalecido de la... Claro. Y se sufre mucho cuando el predicador es un moralista. También. Moralista. Ustedes pecadores, ustedes ladrones, sinvergüenzas. Y entonces se está poniendo él por encima de los otros y es un moralista que condena. Eso hace sufrir mucho. Sí. Es bonito cuando el sacerdote, como usted, ¿no? Se pone en primer lugar como el pecador, vea, como el malo. Es que eso es una metodología. Pero también se siente, no sé, cuando el sacerdote habla y dice, somos muy pocos los que tenemos esta capacidad de descubrir. Ay, no, qué vergüenza me da. De prepotencia. Es soberbia. Soberbia. ¿No? Entonces, y yo ya he escuchado sacerdotes ponerse en el lugar de los buenos, ¿no? Sí, de los buenos y de los sabios. Sí, de los sabios. Qué pena. Entonces también eso incomoda. Se sufre mucho. Pero se sufre. Sí, ¿verdad? claro. O sea, puede decir alguien que no, bueno, es él. Pero de alguna manera es tu pastor, vea. Y cuando tu pastor es el primero en ponerse entre los perfectos, entre los buenos, ya se siente mal, porque no ese es el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo no es el que nos hace sentir nosotros somos los buenos. Nos hace sentir los pecadores, ¿verdad? Y además, qué bonito que más bien, en lugar de ser el bueno, es el primero que diga, yo necesito la misericordia de Dios. Sí. Bueno, también se hace sufrir mucho cuando la homilía se convierte en un ajuste de cuentas. Sí. Y entonces, mire cómo estamos, qué barbaridad, quebrados. Ustedes son un poco de sinvergüenza que no quieren apoyar. Y entonces uno dice, ¿y a dónde está el evangelio ahí? Bueno, sí. O incluso cuando quiera atacar a ahí yo sufro mucho. Cuando está atacando un grupo y atacando otro grupo dentro de la parroquia. Yo lo he visto muchísimo, sí. Yo escuché a un sacerdote que decía que el evangelio puede aparentar mucha dureza, pero siempre Jesucristo corrige con amor. Sí, pero no, dijiste mal la palabra. En realidad dureza sería malo. Firmeza. Sí, con firmeza. Firmeza. Dureza tal vez no es exacto, pero sí firmeza. O sea, cuando es una palabra dicha a cabalidad, como la de Jesús. Es como nuestros padres, vea, cuando nos corrigen con firmeza. Amor, con firmeza. Y con amor. ¿Por qué? Porque nos aman. Pero muchas veces siento yo que se pierde esa visión, ¿verdad? De que vamos a corregir con amor desde el Evangelio, no con la finalidad de hacerlo sentir más mal todavía, ¿verdad? Y miren, muchas veces abandonando un poquito la figura del sacerdote en la homilía, porque también va dirigida, como decíamos, al predicador. Muchas veces yo he sido testigo de homilías o de predicaciones dentro de un grupo, de una comunidad que van con dolo. Y eso también hace sufrir. Ay, Dios, qué vergüenza. Porque la palabra del Señor no debería de ser utilizada para, por ejemplo, una persona que me ha criticado, que me ha ofendido, y a la hora de meditar el Evangelio, de predicar, no debería ser utilizada para tirarle. La palabra de Dios dice esto, y de esto, y esto, ya con dolo. Entonces, ahí siento yo que se pierde la esencia del Evangelio. Se pierde la esencia del Evangelio. Sí, y se pierde un poco hasta la misma relación con las personas, porque ya te coarta el encuentro. ¿Sí? Sí. Mire qué bonito lo que dice el Papa. Una buena homilía, dice, comprueba la capacidad de, ¿cómo decía ahí? Cercanía y encuentro de un pastor con su pueblo. Quiere decir que si el pastor está muy alejado del pueblo, la homilía lo va a declarar.
Pero si el pastor conoce a su pueblo, ama a su pueblo, está preocupado por su pueblo, se va a notar en la homilía. O sea, va a ser una palabra que anime, que despierte, que es del Espíritu, ¿verdad? También decía ahí que es del Espíritu, ¿verdad? Experiencia. O la homilía puede ser realmente una intensa y feliz experiencia en el Espíritu. Ay, qué bonito, sí. Intensa y feliz experiencia del Espíritu. Reconfortante encuentro con la palabra. Y fuente constante de renovación y crecimiento. Ahí en esa frase tenemos los tres objetivos de la homilía. Mire qué bonito. Una experiencia del Espíritu, primero, que sea intensa y feliz. Un encuentro con la palabra, pero que sea un encuentro reconfortante. No denunciante tal vez incluso puede ser, pero no moralista, ¿verdad? Sí. Y el último dice, es un lugar para renovación y crecimiento, una fuente constante de renovación y crecimiento. Qué bonito, sí. Ok. Sí. El tema de la palabra lo desarrollo en el segundo número del 136. Entonces va describiendo de una manera como muy bonita todo lo que la palabra va haciendo. Digamos, cómo la palabra va haciendo su obra, pero también cómo la palabra salida de la boca de Jesús así va haciendo y es digamos, como transformadora, animadora. Por ejemplo, dice, con la palabra ganó el corazón de las gentes. Con la palabra ha querido llegar a los demás, decía ahí. Con la palabra se bebía la gente sus enseñanzas. Con la palabra les hablaba con firmeza y autoridad. Con la palabra. Con la palabra los instituye a los apóstoles para ir a predicar y para que sean enviados, y a los misioneros, ¿verdad? Con la palabra les atrae al seno de la iglesia, y con la palabra, ahí está, hasta ahí, ¿verdad? Atrae al seno de la iglesia a todos los pueblos. Venían a escucharlo, o sea, eso quiere decir que despertaban el deseo de venir. Deseo. Sí. Despertaba deseo, despertaba motivación, despertaba cariño, me imagino yo. Es que este numeral 136 siento yo que es más lo ideal, vea. Sí. El ideal de la predicación, en donde el predicador o el sacerdote en la homilía la prepara con cariño, con amor. El pastor cercano a sus ovejas. Sí, el pastor cercano a sus ovejas. Entonces ahí el sacerdote preparado, que no viene a conocer qué dice el Evangelio a la hora de leerlo, sino que lo ha preparado, lo ha leído. Sí. Y entonces ahí y se comienza a encontrar todo esto de lo que habla el numeral 136. Confianza en la predicación que se funda en la convicción de que es Dios quien quiere llegar a los demás a través del predicador y de que Él despliega su poder a través de la palabra humana. Ahí en la homilía, ¿verdad? Sí. Nosotros que escuchamos sabiendo de que es Cristo mismo el que nos habla, ¿verdad? Es Dios mismo a través del sacerdote o a través del pastor, del predicador, que nos trae una palabra de consuelo, una palabra de confianza, que nos anima, que nos reanima, una palabra que nos empuja. Entonces, que no nos regaña, ¿verdad? Que no nos acusa ni nos condena. Nos juzga. Nos juzga, sí. De hecho, el tema, digamos siempre en la homilía es, la pregunta es, por ejemplo, ¿cómo se está relacionando que está hablando, este pastor, con la palabra? O sea, ¿cómo se está relacionando? Y después nos lo pregunta a nosotros, ¿cómo me relaciono yo con la palabra? Y para nosotros la palabra no solo es la Biblia, para el estilo protestante, o sea, la Biblia física, no. La palabra también es Jesús.
Jesús que se va manifestando en los diversos momentos. Para nosotros la palabra de Dios no solo está en la Biblia, está en la vida, está en los encuentros, está en la presencia de Jesús en la comunidad, está en los sacramentos, está en todo, digamos, en muchos momentos de fe, ¿verdad? Entonces, la homilía nos pregunta eso, pero también le pregunta al predicador y al pastor que está predicando, ¿cómo está tu relación con la palabra? O sea, ¿de qué estás hablando? ¿O de qué vas a hablar? ¿Tienes una experiencia profunda tú con la palabra? Entonces muchas veces se dice el predicador, que cada quien se la responda. Pero tenemos responsabilidad. Pero se nota en la convivencia, en el sacerdote. Hablaba usted del pastor cercano a la gente, ¿no? Sí. Ahí se nota. Sí. O sea, en la gente, en las familias, cómo responden, Sí. cómo viven su vida después de la Eucaristía. Ahí se nota cómo está esa relación con la palabra, ¿no? Claro, ahí se tiene que notar. Sí, y por ejemplo, se nota también en la proclamación. En la proclamación. Digamos, por ejemplo, los lectores, ¿cómo proclaman la palabra? Eso es importante porque, digamos, el cómo proclaman la palabra, la respuesta de cómo proclaman la palabra está puesta en otra pregunta, que es, ¿qué relación tienen personal con la palabra? Entonces, a mí, yo siempre cuando veo los lectores, por ahora solo me meto con los lectores, ya después me metería con los presbíteros o con los pastores que proclaman el Evangelio, pero cuando un lector es incapaz, y eso se nota, de ir entendiendo lo que está proclamando, es que tiene muy poca relación con la palabra. Por ejemplo, que va leyendo, en aquel tiempo, y no parece que fluya aquello, ¿verdad? Un lector, por ejemplo, que no es capaz, digamos, de destacar momentos, pausas, palabras, respuestas, interrogantes, que vaya destacando, entonces se le nota que le falta un contacto con la palabra y con la proclamación, ¿verdad? Sí. O sea que el lector debería de saber lo que está leyendo cuando lee. O sea, que debió también haber leído antes, varias veces antes. Y haberlo comprendido antes, claro. Porque si no lo ha comprendido, pues igual. Después lo proclama de mala manera, sí. Por ejemplo, digamos, hay gente que se esconde en el libro. Primera lectura de la carta a los romanos. Se esconde en el libro y uno parece que, digamos, tiene tanto temor de dar la cara, ¿verdad? Y yo creo que es muy importante utilizar una técnica que es ya proclamativa, donde uno también esté mirando y proclamando y mirando a la comunidad. O sea, ya eso te pregunta cuál es tu relación con la palabra y la respuesta es no es muy buena. También a mí me gustaría la parte del ¿cómo se llama? El monitor. Sí, eso es muy importante. A mí me llama mucho la atención, vea, con respeto para todos los monitores. A mí cuando me toca monitar en la parroquia San Juan María Vianney, entonces es el monitor. Yo siento que a veces no se entiende la figura del monitor, vea, que a veces ya tiene la munición escrita, se la han escrito y solamente llega a leer. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la casa del Señor. No es capaz de levantar las manos, de saludar. Por Dios, eso no es bienvenida. Sí. Eso es leer algo. Bienvenidos a la casa del Señor. Claro. Con alegría, bienvenidos mirando a la casa del comunidad. Señor. Qué gusto encontrarnos nuevamente en torno a la misa, en donde vamos a compartir la palabra. Eso es bienvenida. Y a veces, digo yo,
nos hace falta mucho, ¿no? Nos hace falta mucho en esa parte, pero también, o sea, es el espíritu del que va a dar la bienvenida, ¿no? Sí. Se supone de que nos hace falta meternos en ese, es como el que toca la trompeta, ¿no? Que anuncia que ya viene Jesucristo en la presencia del sacerdote a presidirnos la Eucaristía, ¿no? Con alegría, porque viene el Señor. Sí, eso, con alegría porque viene el Señor, como una trompeta, sí. El problema es que, digamos, la gente piensa que es solo de una vía. Entonces yo proclamo, yo leo y los otros oyen y ya. No, es de dos vías. Yo tengo que ver a la comunidad y esperar la respuesta de ellos, que vean los ojos abiertos, que incluso que arruguen la cara cuando yo diga algo feo, por ejemplo, qué sé yo, y que se exalten cuando diga algo muy firme o muy, qué sé yo, por ejemplo, y ellos contestaban, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Yo gritaba. Sí, sí. Entonces gritaba, el pueblo gritaba, y el pueblo gritaba, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Sí, claro, sí. Todo eso es muy importante porque es ya, digamos, una relación con la palabra. Sí. Y ahora viene lo más importante, la relación con la palabra del presbítero que predica la homilía. ¿Cómo es? Y esto se ve inmediatamente desde el momento en que se para frente a la palabra. Cuando está frente a la palabra y está todo el rato atendiendo no sé qué. El director de la orquesta. Sí, es el director de la orquesta, pero de una orquesta muy mala. Y entonces, no se le vio, no se sintió, lo proclama rapidísimo, de mala manera, sin pronunciarlo. Aquello no lo vivió, no lo vivió. Entonces, ya esa proclamación es muy importante como referencia de la homilía, esa proclamación. Incluso una proclamación que sea un diálogo. El Señor esté con ustedes. Ahí empieza el diálogo. Lectura del Santo Evangelio. Y después empieza ahí. Leyendo como si fuera, yo me acuerdo de un padrecito que ya gracias a Dios se murió, Dios lo tenga en su gloria, era incapaz, era español, incapaz de modular. Dios mío, yo le decía toda la vida, por favor hermanito, modula, que aquí no te entienden. Todos me entienden, todos me entienden. Y le salía el salivazo. Y entonces nunca fue capaz como de hacer realmente un verdadero diálogo entre él, la palabra y la comunidad, ¿verdad? Entonces esto es muy importante, cómo se proclama, eso dice qué relación tengo yo con la palabra. Incluso otra cosa, yo la he leído ya en oración, porque esto es importante, ¿verdad? Sí. De hecho, desde hace muchos años ya, no sé si fue a partir de, yo qué sé, como de algún documento, debió haber sido como hace como 30 años por lo menos, o más, se fue desarrollando mucho el tema de la lectio divina. ¿Qué es la lectio divina? Es orar con la palabra. Y se puede hacer solo, pero lo mejor es hacerlo en comunidad o en pequeños grupos. ¿Y qué se hace? ¿Y para qué nos sirve? Muchos de nosotros aprendemos más de una lectio comunitaria con la lectura del domingo que yendo a leer libros. Entonces uno escucha a la gente, escucha las preguntas de la gente, escucha sus comentarios, sus hasta chistes, todo lo que va saliendo, digamos, de esa relación con la palabra, pero leída en ambiente de oración, pero también con aporte de todos. Por eso es que a muchos de nosotros, bueno, ya hay mucha gente que lo hace así. La mejor preparación para una homilía siempre son los diferentes espacios comunitarios de lectio divina. Y la aprovechamos siempre para hacerla la del domingo, para que nos dé luces para el domingo. Sí.
Yo tengo conocimiento de muchos sacerdotes, ¿no? De estas maravillosas experiencias. Por ejemplo, mi papá me cuenta él de que un sacerdote que estuvo de párroco en su tiempo, dice que le decía, mira a Ataulfo, que le dijo un día, vení, entra, comamos y platiquemos. Y va a hablar y hablar y hablar. Y dice mi papá que todos los sábados hacía eso, en la mañana. Acordate, dice que le decía después que tenés que llegar el sábado para que hablemos. Y hablaban de cosas de la vida, dice. Y dice mi papá que un día le entró curiosidad y mire padre, dice que le digo, ¿y por qué usted todos los sábados me pide que venga a hablar con usted? Ay, dice que le dijo, porque hablando con vos yo estoy preparando mi homilía. Dice. O sea, ves qué bonito. Él sabía la temática del evangelio y entonces... Y platicaba a mi papá, me imagino que de esos temas, ¿no? Sí. Y entonces, al final dice que le decía... El otro que no sabía cuáles eran la lectura del domingo, no sabía que estaban hablando de sí. Entonces mi papá dice que le decía el padre, cuando hablando con vos, yo estoy preparando mi homilía del día de mañana. Y, bueno, y acordémonos de Monseñor Romero también, ¿no? Que se dice que Monseñor Romero tenía un equipo con quienes hablaba, dialogaban. Y él estaba preparando la homilía para el domingo, ¿no? Hablaba como un grupo como de 6 personas, me parece. Ves qué bonito, sí, eso ayuda un montón, sí. A mí me gusta mucho, por ejemplo, oír mujeres. ¿Qué opinión dan las mujeres, los varones, incluso a veces los niños? ¿Qué preguntas hacen los niños al evangelio? O sea, todo eso me parece tan iluminador. Tan iluminador. Y construye. Une la familia también. Da luces, sí. Sí, da luces. Sí. Bueno, ¿algo más, padre? No, señor. Está muy bonito. Interesante. Bueno, a mí me gustaría de que nosotros seamos abiertos, ¿no? A estas autocríticas de lo que hacemos dentro de la iglesia. Porque muchas veces dice, si no te gusta, hazlo vos entonces, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Se trata de que meditamos lo que el Papa Francisco nos dice en estos numerales, de las cosas que a lo mejor no estamos haciendo tan bien dentro de la iglesia y que hay que mejorarlas. ¿Para qué? Para que vivamos la alegría de verdad del evangelio, ¿no? Porque qué bonito se siente, mire, qué bonito se siente después de una buena homilía, que el sacerdote salga a la puerta a despedirlos a todos, les da un abrazo. Se siente la cercanía, ¿no? Cercanía. Cuando el sacerdote está pendiente de sus ovejitas, ¿no? Entonces... Sí, por ejemplo, cuando el sacerdote menciona nombres de personas, es muy bonito, porque entonces la gente dice, nos conoce, nos menciona. Sí, es muy, muy importante. Muy bueno, esos detallitos que se hace sentirse la vivencia de la palabra, ¿no? Que no es solamente palabras que se dicen desde la mano, sino que hay vida, ¿no? Vida hecha desde esa palabra. Padre, muchas gracias. Sí, no, tal vez como tareita sería muy importante que, digamos, que seamos capaces de aportar, por ejemplo, en oración o en, digamos, llamar la atención. Por ejemplo, si alguna vez a nosotros nos toca encontrarnos con algún sacerdote, qué útil es decirle, mire, ¿le puedo decir algún par de cosas sobre sus homilías? Qué bonito, ¿eh? Yo una vez se lo dije a uno. Sí, y tal vez podría ser empezar con cosas bonitas. Sí. Y después decirle, mire, pero también me parecería que, por ejemplo, usted es muy largo para la homilía. ¿Sabes? O sea, sí. Yo también quizás podría dejar otro aporte. Tarea, ajá. Por ejemplo, yo en mi caso, he visto estas deficiencias de las cuales hemos hablado. Y entonces dije, cuando yo tenga la oportunidad, pues entonces yo quiero hacerlo así, ¿verdad? Por ejemplo, como un consejo para los que leen, para los que monitan, que se autoevalúen. ¿Será que yo estoy transmitiendo eso que debería transmitir cuando hago la monición o cuando leo? Para ellos también autoevaluarse. De acuerdo a lo que hemos estado diciendo y lo que dice el Papa, autoevaluarse. Entonces poder mejorar, no decir, pues si no le gusta como lo hago, no. Entonces esa sería una actitud soberbia, ¿no? Sí. Entonces, humildemente, autoevaluarse y decir, ¿cómo puedo hacerlo mejor?
¿Será que cuando monito es lo que verdaderamente debe de ser o puedo hacerlo mejor? Y entonces yo quisiera compartirle mi experiencia, ¿verdad? Entonces allá cuando me toca monitar en la parroquia, entonces yo digo, por ejemplo, yo he comenzado una vez diciendo, ¿se acuerdan de aquel canto? ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Y comencé así, ¡qué alegría, hermanos! Porque hoy ya estamos en la casa del Señor, en donde hemos sido invitados. Y qué bueno que estamos en torno a la mesa del Señor para vivir esta fiesta juntos y para deleitarnos del pan que es Cristo mismo, ¿no? El que se nos comparte. Y entonces, yo me he sentido bien yo supongo que lo he hecho bien, ¿no? O sea, porque yo siento de que muchas veces eso nos hace falta dentro de la iglesia, la alegría. Y muchas veces creemos de que cuando estamos allá debemos de ser santurrones, ¿no? Bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. Yo siento de que eso no nos hace sentir bien. A la asamblea que viene, darle la bienvenida con alegría y transmitirle que nosotros cuando estamos ahí no vamos a averiguar qué es lo que dice, sino que ya sabemos lo que queremos transmitir. Sí, Señor. Sabemos, es nuestra la palabra, la hacemos nuestra y la transmitimos con alegría. Padre, muchas gracias. Y rezar por los sacerdotes, cuando estamos criticando una homilía, mejor recemos por el sacerdote, que mucho lo necesitamos. Saludamos a la Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima. Esperamos de que haya muchas próximas más, siempre con la compañía del Padre Joaquín. Y si no, pues le deseamos toda la suerte del mundo, pero sí va a haber Vamos a ver. Otra sí, oportunidad. va a haber más. Va a haber más. Sí. Entonces, nos vemos en la próxima para que volvamos a llenarnos de la alegría alegrísima del Evangelio. La alegría alegrísima del Evangelio.